Israel realiza ataque aéreo en suburbios de Beirut. Este martes, el ejército de Israel informó que había atacado decenas de objetivos en el Líbano después de que Hezbolá lanzara múltiples bombardeos en respuesta a las acciones de la CFDI contra el grupo militante. El lunes, el Ministerio de Salud del Líbano indicó que al menos 558 personas murieron durante los ataques aéreos, mientras que el Ministerio de Educación resaltó que entre las víctimas había varios maestros. Si eres creyente, una persona de fe, suscríbete, deja tu like, para seguir creando contenido de alto valor espiritual como este. Recuerda que por el oír viene la fe. Continuamos en vivo, como siempre, aquí en la pantalla internacional de CNN en español. Como habíamos prometido, hay que viajar de manera urgente a Medio Oriente debido a lo que está pasando en esa zona tan conflictiva. Con el paso de las horas, la tensión está creciendo. Este martes, el ejército de Israel confirmó que había atacado decenas de objetivos en el Líbano después de que Hezbolá lanzara múltiples bombardeos en respuesta a las acciones de la CFDI contra el grupo militante. El lunes, el Ministerio de Salud del Líbano informó que al menos 558 personas murieron durante los ataques aéreos y el Ministerio de Educación destacó que entre los fallecidos había varios maestros. Nuestro compañero José Leví, corresponsal internacional en jefe, está en Jerusalén y tiene lo último sobre este conflicto. José, un placer saludarte. Hola, Nacho. Buenas tardes. Sí, realmente nos enfrentamos a una situación enormemente compleja. Por un lado, el ejército israelí asegura que va a incrementar sus ataques en el interior del Líbano contra objetivos del grupo pro-iraní Hezbolá. Ayer, recordemos que hubo 1.600 bombardeos contra distintos objetivos de Hezbolá en el sur y este del Líbano. Por otro lado, en los medios de comunicación israelíes comienza a hablarse de la posibilidad de que Netanyahu esté buscando algún tipo de salida para finalizar con esta escalada de violencia. Hemos visto que, en su discurso ante la Asamblea General de la ONU, el propio Joe Biden habló de la posibilidad de poner fin a esta escalada, aunque la situación parece ser extremadamente grave. Sin embargo, los medios israelíes también aseguran que Netanyahu aún planea viajar mañana mismo para dar un discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Todo esto ocurre mientras Israel acaba de realizar otro ataque selectivo contra uno de los líderes centrales de Hezbolá. Estamos hablando de Ibrahim al-Kubaisi, quien era el máximo responsable de los proyectiles de esta organización. Un misil fue lanzado contra un edificio en el sur de Beirut y tanto él como 6 personas más perdieron la vida. Esto demuestra hasta qué punto el movimiento Hezbolá se ha vuelto vulnerable y transparente para los israelíes. Prácticamente a diario hay intentos israelíes de eliminar a los líderes centrales del grupo, dejando a Hassan Nasrallah prácticamente aislado en su liderazgo. Mientras tanto, continúan los ataques israelíes, así como el éxodo de decenas de miles de libaneses que intentan huir de las zonas bombardeadas después de recibir advertencias del ejército israelí. El propio Netanyahu ha instado a los libaneses a desprenderse de Hezbolá, advirtiendo que, de lo contrario, el Líbano podría estar en peligro. Por su parte, Hezbolá ha lanzado 300 proyectiles en las últimas horas contra el interior de Israel. Nacho, es muy importante lo que nos cuentas, José. Seguimos atentos a este conflicto que está generando gran preocupación en la región. Agradecemos mucho la información que nos llega desde Jerusalén. Con miles de proyectiles, la sombra de una guerra total se cierne sobre el Líbano. Es el bombardeo israelí más intenso del Líbano desde la guerra de 2006 y el más letal, con cientos de muertos y muchos más heridos, mientras el ejército israelí decía que apuntaba a los depósitos de armas y lanzacohetes de Hezbolá. Mientras tanto, las defensas aéreas israelíes entraron en acción cuando Hezbolá disparó más de 200 cohetes y drones contra Israel, apuntando a la ciudad de Jaa y más al sur de lo habitual, al menos 2.000 metros al sur de la frontera libanesa y al este de Tel Aviv. Mientras los aviones de combate israelíes llevaron a cabo unos 1.300 ataques aéreos. Los líderes del país dicen que están intensificando deliberadamente la guerra con la esperanza de cambiar la ecuación de relaciones públicas para cambiar el equilibrio de seguridad.
El equilibrio de poder en el norte. Esto es exactamente lo que estamos haciendo. Estamos diciendo que Israel continúa. Israel es una guerra de exterminio en todos los sentidos de la palabra y un plan destructivo dirigido. La nueva estrategia militar israelí está destruyendo pueblos y ciudades libanesas y eliminando áreas verdes en el Líbano, y está empujando a miles de personas a huir de sus hogares, mientras que el ejército israelí envió mensajes de texto masivos, incluidos algunos residentes de la capital libanesa, y una transmisión de radio instando a los residentes del sur y este del Líbano a evacuar el valle de Bid el Líbano. Esta advertencia se centra en los pueblos del valle de Bid el Líbano. Los residentes recibieron solo 2 horas de aviso antes de que los aviones israelíes comenzaran a atacar objetivos, incluidas casas donde, según el ejército israelí, Hezbollah está almacenando cohetes y armas, mientras que el humo en el Golfo del Líbano teme que esto sea solo el comienzo, ya que la perspectiva de una guerra total ahora es más grande que nunca. Jeremy Damancian, Israel del Norte. El conflicto entre Israel y el Medio Oriente es una de las disputas más complejas, largas y dolorosas de la historia moderna. Aunque sus raíces históricas se remontan a milenios atrás, la forma moderna del conflicto tiene su origen en el siglo XX, cuando las tensiones entre los pueblos judíos y árabes en la región comenzaron a intensificarse, en el contexto de la descomposición de los imperios coloniales, la creación de nuevas naciones y la creciente competencia por los recursos y territorios. Contexto histórico: las raíces del conflicto. El conflicto entre Israel y sus vecinos árabes en el Medio Oriente tiene profundas raíces históricas que abarcan desde la antigüedad hasta el periodo moderno. La región que hoy conocemos como Israel y Palestina ha sido testigo de innumerables batallas, conquistas y desplazamientos de poblaciones. En el centro de este conflicto se encuentra la tierra de Canaán, conocida como la Tierra Santa por sus significados religiosos para las 3 principales religiones monoteístas: el judaísmo, el cristianismo y el islam. Durante la antigüedad, la región fue hogar de los antiguos israelitas, quienes establecieron reinos como el de Israel y Judá. Sin embargo, a lo largo de los siglos, estos territorios fueron conquistados por múltiples imperios, como el egipcio, el asirio, el babilónico, el persa, el griego y el romano. Después de la destrucción del segundo templo en Jerusalén por los romanos en el año 70 después de Cristo, gran parte de la población judía fue expulsada de la región, iniciando la diáspora judía. A lo largo de los siglos, la región pasó bajo el control de diferentes potencias, incluidas las dinastías islámicas después de la expansión del Islam en el siglo VII. Los árabes musulmanes, quienes habían llegado a la región tras la expansión islámica, comenzaron a asentarse en lo que hoy se conoce como Palestina. Durante este tiempo, aunque la presencia judía en la región nunca desapareció por completo, fue mínima en comparación con la población árabe que dominaba la zona. Te quiero recordar que, si eres creyente, una persona de fe, suscríbete, deja tu like, para seguir creando contenido de alto valor espiritual como este. Recuerda que por el oír viene la fe. A finales del siglo XIX, en medio de una creciente ola de nacionalismo en Europa, surgió el movimiento sionista, encabezado por figuras como Theodor Herzl, quien abogaba por el establecimiento de un hogar nacional para los judíos en respuesta a siglos de persecuciones y el antisemitismo creciente en Europa, particularmente después de episodios como los pogromos en Rusia y el caso Dreyfus en Francia. El sionismo, que originalmente era un movimiento marginal, comenzó a ganar tracción entre las comunidades judías de Europa, quienes veían en la tierra de Israel, entonces parte del Imperio Otomano, el lugar adecuado para reconstruir su nación. Mientras tanto, la población árabe palestina, que también vivía bajo el control otomano, comenzaba a desarrollar un sentido de identidad nacional propio, influenciado por el creciente nacionalismo árabe que se extendía por todo el mundo árabe. Para muchos palestinos, la llegada de los colonos judíos, aunque al principio fue vista con recelo, comenzó a ser vista como una amenaza a su dominio territorial y cultural.
Después de la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano se derrumbó y la región de Palestina pasó a estar bajo control británico a través del Mandato Británico de Palestina, otorgado por la Liga de las Naciones en 1920. Durante este periodo, las tensiones entre judíos y árabes en Palestina comenzaron a aumentar significativamente, en parte debido a la Declaración Balfour de 1917, en la que el gobierno británico prometía apoyar la creación de un hogar nacional para el pueblo judío en Palestina. La Declaración Balfour fue recibida con entusiasmo por los sionistas, pero fue percibida como una traición por los árabes palestinos que temían ser desplazados por los colonos judíos. Durante los años 1920 y 1930, la inmigración judía a Palestina aumentó significativamente, en parte debido al antisemitismo en Europa, especialmente en Alemania bajo el régimen nazi. A medida que la población judía crecía, también lo hacían las tensiones entre ambas comunidades, lo que resultó en varios estallidos de violencia, como los disturbios de 1929 y la revuelta árabe de 1936 a 1939. El Holocausto, en el que 6 millones de judíos fueron asesinados por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, tuvo un impacto profundo en la opinión pública mundial y en la determinación del pueblo judío de establecer su propio Estado soberano. Tras la guerra, la comunidad internacional, a través de las Naciones Unidas, comenzó a buscar una solución para Palestina, que culminó en 1947 con la propuesta de partición de la ONU. La Resolución 181 de la Asamblea General de la ONU proponía dividir Palestina en 2 estados, uno judío y otro árabe, con Jerusalén bajo control internacional. Mientras que la comunidad judía aceptó el plan, los árabes palestinos y los estados árabes vecinos lo rechazaron categóricamente, argumentando que era injusto ceder gran parte de su tierra a una comunidad minoritaria. El 14 de mayo de 1948, en medio de la retirada británica de la región, David Ben-Gurión, líder del movimiento sionista, proclamó la creación del Estado de Israel. Inmediatamente después, los países árabes vecinos, Egipto, Jordania, Siria, Líbano e Irak, invadieron el recién creado Estado, iniciando la Primera Guerra Árabe-Israelí. La Guerra de 1948, conocida por los israelíes como la Guerra de Independencia y por los palestinos como la Nakba, catástrofe, resultó en la victoria de Israel, que amplió sus fronteras más allá de las establecidas en el plan de partición de la ONU. Más de 700.000 palestinos fueron desplazados de sus hogares durante la guerra, convirtiéndose en refugiados, una situación que persiste hasta el día de hoy y es uno de los principales puntos de discordia en el conflicto. A lo largo de las décadas siguientes, Israel y los estados árabes libraron varias guerras más, incluida la Guerra de Suez de 1956, la Guerra de los 6 Días de 1967 y la Guerra de Yom Kippur de 1973. En la Guerra de los 6 Días, Israel ocupó varios territorios clave, incluidos Cisjordania, Jerusalén Este, la Franja de Gaza, los Altos del Golán y el Sinaí. Esta ocupación aumentó las tensiones y se convirtió en un factor central del conflicto, ya que millones de palestinos quedaron bajo control israelí sin obtener la ciudadanía israelí ni tener un Estado propio. En 1964, se creó la Organización para la Liberación de Palestina, OLP, bajo el liderazgo de Yasser Arafat, con el objetivo de establecer un Estado palestino independiente y poner fin a la ocupación israelí. A lo largo de los años 60, 70 y 80, la OLP y otros grupos palestinos llevaron a cabo una serie de ataques y actos de resistencia armada contra Israel, mientras que Israel respondía con acciones militares y represalias. Este ciclo de violencia y retaliación se ha convertido en una de las características más constantes del conflicto palestino-israelí. En 1987 estalló la primera intifada, un levantamiento popular palestino en los territorios ocupados, que marcó un punto de inflexión en el conflicto. La intifada no solo puso de relieve las duras condiciones de vida bajo la ocupación israelí, sino que también movilizó a la comunidad internacional para buscar una solución negociada al conflicto. El proceso de paz israelí-palestino alcanzó un punto culminante en la década de 1990 con los acuerdos de Oslo, firmados en 1993 entre Israel y la OLP.
Bajo los términos de los acuerdos, Israel y los palestinos acordaron reconocer mutuamente la existencia del otro y trabajar hacia la creación de un Estado palestino independiente al lado de Israel. Los acuerdos de Oslo generaron un optimismo cauteloso y llevaron a la creación de la Autoridad Nacional Palestina, que asumió el control de algunas áreas de Cisjordania y Gaza. Sin embargo, a pesar de los avances iniciales, el proceso de paz se estancó debido a una combinación de factores, incluidos el crecimiento continuo de los asentamientos israelíes en Cisjordania, los ataques de grupos extremistas palestinos como Hamás y la falta de confianza entre las partes. En el año 2000, tras el colapso de las negociaciones de Camp David, estalló la Segunda Intifada, una nueva ola de violencia que duró varios años y dejó miles de muertos en ambos lados. En la actualidad, el conflicto entre Israel y Palestina sigue siendo una de las disputas más importantes y duraderas del mundo. Aunque Israel ha firmado tratados de paz con Egipto y Jordania, las relaciones con otros países árabes y con los palestinos siguen siendo tensas. Las divisiones internas entre los palestinos, particularmente entre la Autoridad Nacional Palestina y el grupo islamista Hamás, que gobierna la Franja de Gaza, han complicado aún más la situación. Uno de los mayores obstáculos para la paz sigue siendo la cuestión de los asentamientos israelíes en Cisjordania, que los palestinos y gran parte de la comunidad internacional consideran ilegales. Estos asentamientos, junto con el control israelí de Jerusalén Este, han sido uno de los principales puntos de discordia en las negociaciones. Además, la cuestión del retorno de los refugiados palestinos, que fueron desplazados durante la guerra de 1948 y sus descendientes, sigue siendo una de las demandas clave de los palestinos. Por otro lado, Israel insiste en que cualquier acuerdo de paz debe garantizar su seguridad y su reconocimiento como Estado judío. El conflicto entre Israel y el Medio Oriente es una disputa multifacética que abarca no solo cuestiones territoriales, sino también religiosas, étnicas y políticas. A pesar de los numerosos esfuerzos internacionales para mediar en el conflicto, incluida la participación de Estados Unidos, la Unión Europea y las Naciones Unidas, hasta ahora no se ha encontrado una solución duradera. En resumen, el conflicto de Israel en el Medio Oriente es una herida abierta que sigue afectando la vida de millones de personas. Las raíces históricas, las luchas políticas, las aspiraciones nacionales y los intereses geopolíticos se entrelazan en esta disputa, haciendo que su resolución sea extremadamente difícil. Sin embargo, la paz, aunque esquiva, sigue siendo una aspiración compartida por muchos en ambos lados del conflicto. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Si eres creyente, una persona de fe, comparte este video con alguien más. Recuerda que, por el oír viene la fe. Gracias por suscribirte, deja tu like. Ahora puedes dejar tu comentario.